Buenos días a todos y todas los presentes en esta oportunidad. Mi nombre es María José Arias, soy académico del Departamento de Nutrición, nutricionista y doctora en biomedicina con mención en el área de actividad física y deporte. El día de hoy he sido invitada al diploma de Fisiología Clínica del Ejercicio, de los cuales encargado estoy muy agradecida el poder tener la oportunidad de compartir una temática novedosa que tiene mucha relación con lo que ha sido durante este último tiempo mi tema de tesis doctoral. Principalmente, el día de hoy voy a hablar acerca de la importancia de lo que es la nutrición, el ejercicio físico sobre los depósitos de tejido adiposo del tronco superior, y cómo todo esto está directamente relacionado o puede estar directamente relacionado con lo que es la salud en población adulta. Bueno, desde ya les digo que tienen mi correo electrónico para que me puedan escribir por dudas o inquietudes de cualquier tipo relacionados con la clase que vamos a revisar el día de hoy. Voy a reducir el tamaño de mi cámara, principalmente para que no haya problemas con la pantalla. Bueno, a modo de introducción, muy bien sabemos que la obesidad es un gran problema en el mundo y es ampliamente conocida por las altas prevalencias que ha tenido durante este último tiempo y por el gran aumento que se ha disparado, sobre todo en las últimas condiciones en las cuales nos hemos enfrentado relacionadas con el COVID y con la pandemia. En el último tiempo, la Organización Mundial de la Salud ha diagnosticado que al menos el 36% de los adultos alrededor del mundo tienen sobrepeso. Además, por todos nosotros es ampliamente conocido que un desbalance entre la ingesta y el gasto energético genera un incremento del IMC y con ello sabemos que como consecuencia va a haber una acumulación de lo que es la cantidad de tejido adiposo abdominal, subcutáneo abdominal, lo vamos a explicar después, visceral y también parámetros que tienen que ver con la acumulación de tejido adiposo total del cuerpo. En este contexto, un gran número de evidencia ha mostrado que el tejido adiposo blanco del cuerpo no solo es un reservorio de triglicéridos, ¿cierto? Principalmente este depósito de grasa es un complejo órgano formado por adipocitos maduros y también por un estroma que está rodeando a este adipocito como tal. Específicamente, el adipocito blanco está formado por una gran gota de triglicérido y también por un pequeño núcleo, el cual, sometido evidentemente a un incremento de la ingesta energética y una disminución de lo que es el gasto calórico durante el día, va a sufrir una condición principalmente de hipertrofia, es decir, un aumento del tamaño de este adipocito, el cual, consecuentemente, por diversas señales a nivel celular, va a traer una mayor cantidad de macrófagos, los cuales van a ser, en este caso, o van a invadir este adipocito, infiltrándolo, produciendo en sí que esta infiltración de adipocitos incremente principalmente diferentes señales, ¿sí?, interfiriendo directamente en lo que sería la señalización de la translocación del 4, por lo tanto, la alteración de lo que sería la insulinosensibilidad en esta célula, y también, por ejemplo, el bloqueo del reclutamiento de preadipocitos. Por lo tanto, finalmente, aquí nos encontramos en esta imagen con este sistema o esta alteración que va a estar dada principalmente por un contexto que ya conocemos, donde hay una desregularización de esta balanza previamente mencionada,
y que nos va a llevar a un círculo vicioso. Adicionalmente, también conocemos que existen diferentes metodologías de evaluación de lo que sería este tejido adiposo, conocido también con otros nombres, como FATMAS, tejido adiposo, como también lo mencioné, y que esto va a estar directamente relacionado con la técnica de análisis de la composición corporal. Bueno, pero ¿qué es la composición corporal? Principalmente, la composición corporal es un método para evaluar, tal como lo he dicho anteriormente, la composición del cuerpo humano, con el objetivo claramente de obtener la máxima información de sus diferentes componentes. Bueno, en este sentido, como vemos en esta imagen, vamos a tener diferentes técnicas de composición corporal, las cuales pueden estar clasificadas, por ejemplo, primero, por el nivel de análisis del cuerpo, segundo, por el número de componentes de esta técnica y tercero, por el tipo de técnica utilizada en este análisis. Es decir, vamos de menor a mayor, ¿cierto? De lo más básico a lo más complejo. Nivel de análisis, vamos a tener diferentes niveles. En este caso, el cuerpo va a estar comprendido en 5 niveles, comenzando desde el átomo, pasando por las moléculas, después por las células, los tejidos y finalmente el cuerpo completo, ¿sí? Esto tiene directa relación con la clasificación número 2, es decir, el número de componentes a la cual va a estar vinculado esta técnica. Es decir, vamos a hablar, o les voy a mencionar las más comunes. Posiblemente ustedes han escuchado hablar de técnicas bicompartimentales. ¿Qué es lo que hace esta separación en número de componentes? Separar el cuerpo en compartimentos, ¿sí? Entonces, vamos a tener técnicas relacionadas con 2 compartimentos, con 3 compartimentos y con 5 compartimentos. Aquí les voy a mostrar las más comunes. 2 compartimentos, las técnicas principalmente que separan el cuerpo a nivel molecular, es decir, cuando nos referimos a ella estamos hablando de lo que es FATMAS o Fat Free Mass, o también conocido como español como masa grasa y masa libre de grasa, que está relacionado principalmente con técnicas como la bioimpedanciometría o también la estimación, por ejemplo, de pliegues cutáneos en relación a fórmulas que derivan de la densitometría, es decir, que separan el cuerpo justamente en 2 partes, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener técnicas que lo separan en 3, que también trabajan a nivel molecular, es decir, seguimos hablando de FATMAS, en este caso masa magra principalmente. ¿Por qué? Porque va a haber un tercer componente que es la masa ósea, ¿sí? La masa magra no va a ser lo mismo que masa libre de grasa, principalmente porque lo que dice la teoría es que incorpora la grasa esencial del cuerpo, es decir, un mínimo de grasa que está contenida en los tuétanos o en algunos órganos del cuerpo humano. Esa sería la gran diferencia. Por lo tanto, ¿qué podemos encontrar acá o qué tipo de técnicas que están relacionadas con dividir al cuerpo en 3 a nivel molecular? Vamos a encontrar, por ejemplo, el DEXA, ¿sí? Muy bien conocido por muchos de ustedes quizás, porque es una técnica gold estándar, la cual es utilizada principalmente a nivel de laboratorio. ¿Por qué? Porque utiliza una maquinaria que es cara, por lo tanto nos de fácil acceso para todo el mundo en general. Y por último vamos a tener técnicas de 5 compartimentos que a diferencia de las anteriores trabaja ya con los tejidos, es decir, con un nivel, si nos vamos al nivel de análisis del cuerpo, que es el número 1, mucho más complejo, donde por ejemplo vamos a tener vinculado a esta categoría lo que es la resonancia magnética, lo que es el TAC, que es la tomografía axial computarizada, y también una técnica relacionada con lo que es los pliegues cutáneos, pero relacionada principalmente con la estimación de tejido, es decir, otro tipo de fórmulas que derivan directamente de lo que es la disección cadavérica. Estas fórmulas, posiblemente ustedes ya previamente las han escuchado, están relacionadas directamente con aquel trabajo realizado por la tesis doctoral de Deborah Kay. Entonces, todo esto finalmente relacionado con o involucrado en esta categoría tipo 3, que es el tipo de técnica de análisis donde finalmente están estas que yo les he mencionado anteriormente, ¿sí? En este sentido vamos a tener
técnicas directas, doblemente indirectas, directas, indirectas y doblemente indirectas. La directa es obvio. ¿Cómo podemos obtener de manera más fiable la composición del cuerpo? Principalmente diseccionando un cadáver, es decir, sería la disección cadavérica. Indirectas, las que son gold estándar y efectivamente se van a acercar a lo más real. Resonancia magnética, tomografía axial computarizada. Y también aquí vamos a tener también, en este caso, algunas que les he mencionado como el DEXA, ¿sí? Y la antropometría, por ejemplo, derivada de las fórmulas de Deborah Kerr, que analiza mediante tejidos lo que es la composición del cuerpo. Y por último, las doblemente indirectas, que derivan de estas técnicas indirectas, que serían la bioimpedanciometría, que deriva de la densitometría ósea, en este caso, que sería el uso de este BOT, que es esta maquinita que parece un huevo, que es lo que hace es, por diferencias de presión de aire, determinar también la composición corporal del cuerpo en dos compartimentos, en fat mass y fat free mass. De esta técnica, o de lo que es la inmersión del cuerpo en una piscina, donde podríamos determinar que serían técnicas de análisis casi similares, porque trabajan con densidad, derivan las fórmulas antropométricas bicompartimentales, ¿sí? Estas que nos entregan nuevamente estos dos compartimentos a nivel molecular en categoría de fat mass y fat free mass. Bueno, en el último tiempo, el tejido adiposo superior del cuerpo ha sido definido como un depósito localizado en un compartimento anatómicamente separado de lo que es el tejido adiposo subcutáneo, abdominal. Sorpresivamente, previos resultados han resaltado y han mostrado que una mayor cantidad de tejido adiposo superior del cuerpo, en términos de volumen, es fuertemente asociado con factores adversos de riesgo cardiometabólico. Y fíjense en esto, independientemente de la cantidad de tejido adiposo visceral que tenga una persona. Esto principalmente ha sido mostrado en los resultados de Lee, el 2017 y colaboradores, y también los vamos a mostrar, y se los voy a mostrar el día de hoy en un paper recientemente publicado el año 2020 en el Journal Obesity, en este caso por mí y por mi grupo de investigación. Bueno, y a pesar que el tejido adiposo del cuello es un depósito de tejido adiposo del tronco superior, por un largo tiempo este ha sido permanecido o se ha encontrado a la sombra de lo que es el estudio del tejido adiposo visceral. Actualmente, este depósito ha sido propuesto como un potencial marcador de riesgo cardiometabólico, pero principalmente en cohortes de estudio de edad entre los 50 y los 62 años, y en pacientes que han tenido riesgo de tumores malignos en la zona del cuello. Por lo tanto, para nosotros ha sido fundamental el poder incrementar estudios que asocien este depósito de tejido adiposo, pero principalmente en población sana, entre comillas. En esta misma línea, otros autores han mostrado que la grasa no esplénica principalmente podría contribuir a un 50% de lo que sería la liberación de estos ácidos grasos liberados por el torrente sanguíneo cuando nos encontramos en condiciones desfavorables de salud. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos un IMC elevado, es decir, estamos frente a un paciente obeso, un paciente sedentario. Esto podría ser súper importante porque aunque aún no es bien conocido la contribución específica de lo que en este caso implicaría la importancia de este tejido del tronco superior o tejido del cuello como tal.
Por lo tanto, entonces, hallazgos que refuercen y remarquen la importancia de un mejor entendimiento del rol que tendría el tejido adiposo en la zona del cuello, sobre lo que serían las enfermedades o el riesgo cardiometabólico es muy importante. Más específicamente, el tejido adiposo del cuello es distribuido en 3 compartimientos con diferentes patrones de acumulación, y esto tiene directa relación con el sexo y el estado nutricional. De acuerdo a los datos mostrados por Torriani et al. El año 2013, este autor nos habla de que la grasa acumulada en el cuello, desde lo más externo a lo más interno, está distribuida de la siguiente manera. Primero, vamos a tener un tejido adiposo subcutáneo, que es el depósito más superficial. Vamos a tener un tejido adiposo intermuscular, que es aquel que se deposita entre principalmente el músculo trapecio y los músculos perivertebrales. Y también hacia el interior vamos a tener el tejido adiposo perivertebral, que sería el depósito más profundo y el que estaría relacionado con, vamos a quitar esto aquí, con aquel depósito de tejido adiposo que se ubica principalmente rodeando la vértebra C5. Además, bastantes estudios a la fecha han propuesto que la acumulación de grasa en el cuello, medida en este caso también de manera indirecta como neck circumference o perímetro de cuello, podría ser un indicador de grasa de la zona superior del cuerpo, el cual ha sido asociado con obesidad y riesgo cardiometabólico independientemente del IMC y del tejido adiposo visceral. Interesantemente, el perímetro del cuello presenta ventajas que son simples de entender, principalmente cuando pensamos que es una medición de bajo costo, es no invasiva y no es influenciada por la inhalación o exhalación, como es el caso del perímetro de cintura. Pero a pesar de estas importantes ventajas, no sabemos si el neck circumference o el perímetro de cuello es una medida válida, y si podría ser una medición subrogante, es decir, que reemplace la cantidad de grasa total del cuello, y por lo tanto es poco claro. Vamos a ver resultados más adelante acerca de qué es lo que hemos encontrado al respecto. Bueno, brevemente me gustaría contarles que en esta presentación les voy a mostrar 6 estudios, de los cuales trabajé mi tesis doctoral, y les quiero contar un poco dónde fueron realizados estos estudios y con qué grupos de investigación los he llevado a cabo. Bueno, principalmente estos estudios que tienen directa relación con el desarrollo de mi tesis doctoral, principalmente fueron realizados bajo el paraguas de este estudio Actívate en el laboratorio de Jonathan Ruiz en Granada, España. Bueno, principalmente mencionarles que en qué consistió este estudio original. El estudio Actívate, como su nombre lo dice, de las siglas de inglés, tiene relación directa con lo que fue el estudio sobre una población adulta joven, sedentaria, y lo que hicimos específicamente fue cuantificar lo que es el tejido adiposo pardo y estudiar si el ejercicio, 6 meses de intervención de ejercicio, tienen efectos sobre la cantidad y actividad de este depósito de tejido adiposo. Paralelamente, se trabajó con el laboratorio de Analisa en la ciudad de Lisboa, principalmente en la Universidad de Cruz Quebrada, donde además les voy a mostrar un estudio más adelante que lo que hizo fue asociar el perímetro de cuello con la grasa ectópica acumulada a nivel del cuádriceps en una población adulta. Y paralelamente también parte de mis estudios fueron trabajados en la ciudad de João Pessoa, Brasil, específicamente con la investigadora Clarice Martin, donde lo que hicimos específicamente fue estudiar la relación entre
el neck adipose tissue, que es el tejido adiposo del cuello, con variables de actividad física y tiempos de sedentarismo estimadas de manera cuantitativa y objetiva con acelerometría. Bueno, a continuación les voy a hablar en dos partes. Vamos a revisar estudios que tienen que ver principalmente o que son de tipo transversales, cross-sectional studies, y también vamos a revisar el último estudio, el cual actualmente se encuentra en preparación para ser publicado, que es el estudio longitudinal. Estudio 1. Asociación del perímetro de cuello con indicadores antropométricos y de composición corporal medidos por DEXA en adultos jóvenes españoles. Este estudio tuvo como objetivo examinar la asociación de este indicador antropométrico con indicadores de composición corporal, incluyendo el Total and Central Body Fat, como también el Lean Body Mass, medidos principalmente con esta técnica Gold Standard, que es el DEXA, que previamente antes les conté cómo separaba el cuerpo. Este estudio ha sido publicado el año 2020 en Nutrients. En este estudio participaron 119 adultos jóvenes, sanos, sedentarios, de los cuales 82 de ellos eran mujeres, que tuvieron un promedio de 22 años y tenían sobrepeso u obesidad. El perímetro de cuello fue medido de acuerdo al protocolo ISAC, peso corporal, talla, perímetro de cintura, perímetro de cadera, también fueron medidos y un escáner DEXA fue usado para determinar, como ya les mencioné, la masa grasa, la masa libre de grasa y también de manera indirecta el tejido adiposo visceral. Adicionalmente, calculamos mediciones de índices, tales como índice de Lean Mass y también índice, en este caso, Triponderal Index, que son los que pueden observar a la derecha abajo. Vamos a tener Body Mass Index, Triponderal Index, bueno, Waist Circumference, el ratio cintura-cadera y también el ratio cintura-talla. En esta figura, ustedes pueden ver la correlación de Pearson del perímetro de cuello con los indicadores previamente antes mencionados, separados por sexo. En este caso vamos a tener en las gráficas en los circulitos blancos a las mujeres y en los circulitos negros a los hombres. Bueno, por otro lado, además en el eje de las X vamos a tener el perímetro de cuello y en el eje de las Y o de las ordenadas vamos a tener todas las otras variables antes mencionadas. Nuestros resultados muestran que el perímetro de cuello fue positivamente asociado en mujeres y hombres con índice de masa corporal, Triponderal Index, perímetro de cintura, tejido adiposo visceral, ratio cintura-cadera, ratio cintura-talla, Fat Mass Index y Lean Mass Index. Y importante entender también que estas asociaciones fueron mayores o más fuertes en hombres que en mujeres. Adicionalmente, en esta figura van a poder ver que la correlación de Pearson entre Fat Mass Index, Visceral Adipose Tissue, que es el tejido adiposo visceral, y el Lean Mass Index, con neck circumference y otros indicadores antropométricos en mujeres y hombres. Aquí vamos a tener arriba las mujeres, abajo los hombres. Estos resultados muestran que la asociación del perímetro de cuello con estos indicadores de composición corporal para ambos sexos, fueron mayores que las observadas por Body Mass Index, Triponderal Index, perímetro de cuello, Waist Circumference, radio de cadera-cintura y
pero no mejores para lo que sería cintura, partido, cadera, ratio. ¿Sí? Sin embargo, en mujeres, el perímetro de cuello fue asociado con los 3 indicadores de composición corporal independientemente del IMC, a diferencia de los hombres. En conclusión, en este estudio, el perímetro de cuello es asociado fue asociado con indicadores clásicos antropométricos, como también con indicadores de composición corporal, en este caso antes mencionado, que son el FATMAS y el LIMMAS, tanto crudos como índices. Pero estos resultados indican que el perímetro de cuello no sería mejor predictor de lo que es la grasa total y central que otros indicadores antropométricos clásicos utilizados en adultos mayores. Volvemos al gráfico anterior. Es decir, cuando ustedes observan en esta gráfica, fíjense que el perímetro de cuello va a ser aquel barrita morada para hombres y para mujeres, y en la mayoría de los casos no va a ser mejor que el índice de masa corporal, es decir, no lo supera en altura, ¿sí? Recuerden que a la izquierda, en el eje de las ordenadas, vamos a ver el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Y recuerden que mientras más arriba, más fuerte sería la correlación. Tomando todo lo anterior, ¿qué es lo que necesitamos? Futuros estudios que deberían explorar si el perímetro de cuello y su utilidad, principalmente como un indicador que se puede usar en combinación con el IMC, especialmente en mujeres. Debido a que recuerden que les mencioné que estas asociaciones se mantuvieron independientemente del índice de masa corporal para este grupo. Estudio 2. Perímetro de cuello es asociado con contenido de tejido adiposo en el cuádriceps, en el músculo del cuádriceps, en mujeres premenopáusicas con sobrepeso y obesidad. Este estudio tuvo como objetivo examinar la asociación de este indicador antropométrico con otras medidas simples, que les voy a hablar más adelante, con esta acumulación de tejido adiposo en esta zona principalmente del cuádriceps de este tipo de mujeres, la cual fue cuantificada con tomografía axial computarizada y fue publicado recientemente en el Scientific Reports el año 2020. Este es justamente el estudio que se realizó con la gente del laboratorio de Portugal. En este estudio participaron 142 mujeres premenopáusicas con sobrepeso y obesidad, caucásicas, y específicamente este fue un estudio de tipo transversal. El perímetro de cuello fue medido según protocolo ISAC y la cantidad de grasa acumulada en el cuádriceps fue estimada entre lo que es la tuberosidad isquial y también el borde superior de la patela, y les había comentado previamente que esto fue estimado mediante tomografía, CT, TAC, ¿sí? Bueno, por otro lado, también medidas antropométricas clásicas y de composición corporal fueron estimadas. Estas principalmente involucraron lo que era el IMC y el perímetro de cintura. Y con DEXA también se estimó FATMAS y LIMMAS, utilizando en este caso el Hologic. Además, de manera paralela, la actividad física fue objetivamente medida con acelerometría, y el acelerómetro utilizado fue usado a nivel de la cintura superior a la cresta ilíaca, y los participantes utilizaron esta herramienta durante 7 días consecutivos, incluyendo un fin de semana.
Bueno, en esta gráfica y en esta tabla ustedes pueden ver la correlación de Pearson entre lo que es el perímetro de cuello con la acumulación de grasa intermuscular en el cuádriceps, y además al lado derecho en esta tabla podemos ver la regresión lineal multivariada del perímetro de cuello y otros indicadores antropométricos con lo que es el contenido tejido adiposo en el músculo cuádriceps. ¿Qué es lo que muestra esta investigación? Por primera vez, una asociación positiva entre lo que sería el perímetro de cuello, que lo pueden observar en la gráfica de la izquierda, con la grasa acumulada a nivel del cuádriceps en estas mujeres, y adicionalmente en la gráfica de la derecha, que el perímetro de cuello tuvo un menor coeficiente estandarizado beta que otros indicadores de composición corporal en estas mujeres con sobrepeso y obesidad. Esto lo podemos observar en el modelo 1 y en el modelo 2. El modelo 2 en este caso fue un modelo ajustado por edad, y el modelo 1 es un modelo crudo. Bueno, en conclusión, un mayor perímetro de cuello es asociado con una mayor cantidad de grasa ectópica depositada en el cuádriceps de estas mujeres caucásicas con sobrepeso y obesidad, premenopáusicas, y por lo tanto podría ser un relevante indicador de tejido adiposo intermuscular contenido en esta zona. Es muy importante, por lo tanto, el poder identificar que este podría ser a nivel clínico un buen indicador para ser utilizado como una alternativa, principalmente para estos casos en los que tenemos que determinar o hacer pesquisa de algún tipo de alteración a nivel de salud. Estudio número 3. Acumulación de tejido adiposo del cuello y su asociación con mayor contenido de grasa total y central, riesgo cardiometabólico y perfil proinflamatorio en adultos jóvenes. Este estudio tuvo como objetivo estudiar la relación o examinar la relación entre la cantidad de tejido adiposo con la cantidad total y central de depósitos de grasa del cuerpo, el riesgo cardiometabólico y marcadores, en este caso, de inflamación en este tipo de población. Este estudio fue publicado este año en el International Journal Obesity por nuestro grupo. ¿Cuánta gente participó en este estudio? Principalmente 139 adultos jóvenes tomaron parte de este estudio transversal, donde los sujetos fueron sometidos a diferentes procedimientos. Primero de ellos fue la realización de una tomografía axial computarizada, un TAC, el cual nos sirvió para cuantificar el volumen de tejido adiposo subcutáneo, intermuscular y perivertebral, y también la suma de ellos tres, que fue considerada como el Total Neck Adiposity. ¿A qué nivel? A nivel de la vértebra C5. Específicamente, nosotros posteriormente al uso de lo que es el TAC, mediante radiodensidad, estimamos las cantidades de cada uno de estos depósitos. Es decir, esto tiene que ver específicamente con a cuánta radiodensidad en términos de magnitud responde a cada uno de ellos. Ahora, cada uno de los compartimentos fue definido de la misma manera que les mencioné al principio, es decir, el subcutáneo, que era el más externo entre lo que es la piel y la fascia profunda cervical, el intermuscular entre los principales músculos del cuello, y también el perivertebral, aquel que rodeaba la vértebra C5. Adicionalmente, también medimos el perímetro del cuello. Además, también estimamos peso, talla y medidas antropométricas clásicas.
Y también, por otro lado, realizamos DEXA para determinar FATMAS, LIMMAS y de manera indirecta el tejido adiposo visceral. Por otro lado, indicadores de riesgo cardiometabólico y indicadores proinflamatorios fueron evaluados mediante diferentes pruebas. ¿Cuáles fueron? Bueno, marcadores de glicemia, de lípidos, de OMA, presión sistólica y diastólica. Adicionalmente, también con dinamometría estimamos la fuerza de agarre y también realizamos test de fitness cardiorrespiratorio. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos posteriormente? Construimos un score de riesgo cardiometabólico que incluía todas las variables antes mencionadas. Paralelamente también determinamos factores proinflamatorios, los cuales posteriormente fueron asociados a cada uno o estudiar la asociación de cada uno de estos parámetros con los depósitos antes mencionados de tejido adiposo. ¿Cuáles fueron los marcadores proinflamatorios? Proteína reactiva C, todas las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, interferón gamma, los complementos 3,4, beta microglobulina 2, adiponectina y leptina. Bueno, en esta figura nosotros podemos ver que en promedio las mediciones de tejido adiposo con respecto a lo que sería el estado nutricional normal de sobrepeso y obesidad, ¿sí? Normal, el blanquito, vamos a tener el gris de sobrepeso y el negro con obesidad. ¿Qué es lo que muestran nuestros resultados? Principalmente que tanto volúmenes de tejido adiposo subcutáneo, intermuscular, perivertebral y de total NEC adipose tissue fueron mayores en obesos, principalmente mujeres, comparados con hombres con peso normal. Por otro lado, los mismos patrones fueron vistos en mujeres con sobrepeso y en hombres con respecto al tejido adiposo subcutáneo, intermuscular, total NEC adipose tissue, pero no para el compartimento perivertebral. Adicionalmente, las mujeres quienes tuvieron sobrepeso y obesidad y los hombres quienes fueron obesos tuvieron un perímetro de cuello más largo que aquellos con estado nutricional normal, posible ver en la figura. E interesantemente, el perímetro de cuello y los compartimentos, especialmente de tejido adiposo del cuello, fueron directamente asociados con una mayor glicemia, con marcadores de lípidos, con presión arterial e inversamente con las densidades de las lipoproteínas buenas y también con los componentes de physical fitness. Adicionalmente, algunas de estas asociaciones fueron independientemente del IMC, del porcentaje de FATMAS y del tejido adiposo visceral, y fueron más fuertes en hombres que en mujeres. Sorpresivamente, nosotros encontramos que un tejido adiposo del cuello total y el tejido adiposo visceral mostrarían ser de manera similar relacionadas con el score de cardiometabolic risk. Por lo tanto, para nosotros fue muy interesante el poder revelar estos resultados en esta publicación científica, porque recalcaría la importancia de este nuevo depósito de grasa, como les dije en un principio, muy pocamente o muy mantenido a la sombra por mucho tiempo. Para lo que es el estado proinflamatorio, el tejido adiposo subcutáneo, intermuscular y el total NEC adipose tissue, al igual que el tejido adiposo visceral, parecieran estar similarmente asociados con lo que es C3, C4, adiponectina y concentraciones de leptina, aunque estas correlaciones fueron peores en mujeres que en hombres. Adicionalmente, las asociaciones entre lo que es el tejido adiposo del cuello y el componente proinflamatorio versus las asociaciones entre lo mismo pero relacionado con el tejido adiposo visceral fueron
nuevamente similares. Bueno, y en esta figura ustedes pueden ver que la correlación entre el tejido adiposo, los compartimentos como tal, y el perímetro de cuello, nosotros aquí lo que hicimos fue graficar esta correlación para determinar la correlación de Pearson, es decir, si existía o no asociación, y encontramos una asociación de fuerte a moderada en términos de fuerza para ambos sexos, tanto mujeres como hombres. Por lo tanto, estos hallazgos podrían ser muy interesantes porque, ¿qué es lo que nos vienen a decir? Que al parecer este indicador antropométrico simple, bajo costo, reproducible, podría ser muy útil como una variable clínica para estimar el riesgo cardiometabólico, especialmente en hombres, debido a que las asociaciones son más fuertes en ellos. Bueno, y en conclusión, tanto el tejido adiposo compartimental, es decir, los diferentes compartimentos antes mencionados, y principalmente el tejido adiposo total del cuello fueron directamente asociados con riesgo cardiometabólico, estado proinflamatorio, y estos resultados no cambiaron después de hacer un ajuste por corrección. Sorpresivamente, nosotros confirmamos que la correlación de los coeficientes entre las asociaciones entre las variables antes mencionadas de tejido adiposo relacionadas con cardiometabolic risk y perfil proinflamatorio son bastante similares con las que se encuentran para tejido adiposo visceral. Entonces, esto es muy relevante, porque ¿qué nos viene a decir? Que el tejido adiposo total del cuello podría ser una variable similar en términos predictivos de riesgo cardiometabólico y estado proinflamatorio, al igual que el tejido adiposo visceral. Es decir, hay que poner atención sobre este nuevo depósito y seguir investigando. Vamos al estudio 4. Bueno, este estudio se titula Medición objetiva, el tiempo de sedentarismo y niveles de actividad física son asociados con neck adipose tissue volume en población adulta sedentaria joven. Este estudio fue publicado recientemente también este año en el International Journal for Nutritional Exercise Metabolism y tuvo como objetivo determinar si el tiempo de sedentarismo y actividad física es asociado con los compartimentos y el tejido adiposo total del cuello en una cohorte de adultos sanos sedentarios. Y además, si estas diferencias entre estas variables están relacionadas con cumplir o no cumplir con las recomendaciones de actividad física determinadas por la OMS. En este estudio participaron 134 adultos, de los cuales 69% de ellos fueron mujeres, adultos jóvenes con sobrepeso y obesidad. El tiempo de sedentarismo y niveles de actividad física fueron objetivamente medidos durante 7 días usando un acelerómetro de muñeca y tal cual como les mencioné anteriormente, estimamos tejido adiposo total, compartimental, indicadores antropométricos y también utilizamos DEXA para determinar composición corporal del cuerpo. Bueno, resultados de discusión. Principalmente en hombres nosotros encontramos que una mayor actividad física fue inversamente asociado con la acumulación de tejido adiposo intermuscular y total del cuello. Contrariamente, nosotros en mujeres encontramos que el tiempo de sedentarismo fue directamente asociado con tejido adiposo total del cuello. Interesantemente, ninguna de estas asociaciones fue observada en mujeres, donde la actividad física fue directamente asociado con las cantidades, en este caso, de grasa almacenadas en esta zona previamente mencionada. Sin embargo, cuando nosotros reexaminamos estos resultados, después de ajustar por potenciales variables confusoras, para mujeres, nosotros encontramos que para índice de masa corporal, cuando nosotros ajustamos, por índice de masa corporal, los resultados cambiaban. En hombres, sin embargo, estos permanecían después de ajustar por índice de masa corporal,
pero muchas de las asociaciones desaparecían después de ajustar por porcentajes de grasa medido por DEXA. Finalmente, después de ajustar por ajustes múltiples, los resultados fueron no significativos. Además, también lo que hicimos fue observar qué pasa con respecto a lo que es el cumplimiento de las recomendaciones dictadas por la OMS en términos de actividad física. ¿Y qué nos encontramos? Que solo el perímetro de cuello fue asociado con lo que es la actividad física de tipo vigorosa. Adicionalmente, aquellos que cumplían con las recomendaciones de actividad física, en este caso vamos a tener separados hombres con mujeres y abajo cumple, no cumple, cumple, no cumple. Pudimos observar que solo para el grupo de hombres existían principalmente asociaciones. ¿A qué me refiero con esto? Aquellos que no cumplían con las recomendaciones tuvieron un cuello mucho más grande que aquellos que sí cumplían con estas. Bueno, en conclusión, los presentes resultados de este estudio mostraron por primera vez que un menor tiempo de sedentarismo y una mayor cantidad de actividad física fue asociada con menores acumulación de tejido adiposo del cuello a nivel compartimental y total en hombres. Sin embargo, en mujeres tuvimos una asociación totalmente opuesta, la cual desaparece cuando ajustamos por distintas variables confusoras. Por lo tanto, estos hallazgos sugieren que una asociación entre el tiempo de sedentarismo y actividad física con estos compartimentos de grasa en el cuello podrían ser heterogéneas y sexodependientes, aunque estos resultados deben ser interpretados con precaución debido a que estas asociaciones no son o no fueron significativas después de el ajuste múltiple. Vamos al estudio 5, el cual actualmente se encuentra en proceso, y es el estudio longitudinal, el cual se titula dosis efecto respuesta de 6 meses de intervención de ejercicio de tipo concurrente sobre los depósitos de tejido adiposo del cuello en adultos jóvenes sedentarios. Esto fue un ensayo clínico controlado que se desprende, como les conté en primer lugar, desde lo que es el estudio Actívate, y tuvo como objetivo examinar si el ejercicio físico, principalmente de tipo concurrente, puede tener un efecto sobre los depósitos de esta grasa localizada en el tronco superior. En este estudio participaron una muestra de 145 adultos jóvenes con exactamente las mismas características antes mencionadas. Ahora, particularmente estos participantes fueron sometidos a una intervención de ejercicio físico tipo de intensidad moderada y vigoroso y fueron instruidos a participar durante 6 meses, mientras el grupo control fue instruido a que no tuvieran cambios en su rutina de actividad física ni sobre la dieta. En esta figura ustedes pueden ver los volúmenes de intensidad y los tipos de ejercicio realizados por los participantes en todas las fases de periodización de esta intervención. Brevemente, el ejercicio de tipo aeróbico de intensidad moderada vigorosa fue realizado durante 75 minutos por semana. Intensidad vigorosa por 75 y de intensidad moderada por 75 también, repito, me he confundido. Intensidad vigorosa 75 minutos por semana y moderada de 150, es decir, la recomendación de la OMS. También pueden observar los porcentajes de frecuencia cardíaca de reserva y también cómo se estimaron las intensidades de lo que fue el entrenamiento de fuerza en términos de una repetición máxima. Los participantes entrenaron 3 o 4 veces días de la semana
Con la misma dosis, en términos de ejercicio aeróbico, y con respecto a lo de fuerza fue 2 veces a la semana. Eh, y al menos en la semana, una de estas 2 sesiones consistían solamente en ejercicio de tipo aeróbico. Adicionalmente, al igual como les mencioné anteriormente, los participantes fueron sometidos a procedimientos para estimar tejido adiposo del cuello, indicadores antropométricos y también composición corporal del cuerpo en condiciones pre y post intervención. Bueno, en esta figura ustedes pueden observar los principales resultados encontrados sobre lo que es el efecto de intervención del ejercicio físico de tipo concurrente sobre los distintos compartimentos del cuello, el subcutáneo, intermuscular, perivertebral y total neck adiposity. En este estudio nosotros no encontramos cambios sobre las medidas de grasa del cuello entre el grupo control, moderado y vigoroso. Y similarmente, asociaciones no significativas fueron encontradas entre el resto de mediciones de cuello y grupos de ejercicio cuando estos análisis fueron ajustados por baseline y variables correspondientes al sexo. Sin embargo, esta figura muestra que sí encontramos un efecto de la intervención de ejercicio sobre lo que es el perímetro de cuello. Y principalmente, ¿qué cosa? La media de cambio fue significativamente diferente entre el grupo control versus el grupo vigoroso y entre el moderado y vigoroso. Principalmente en el modelo no ajustado. Específicamente, el grupo vigoroso y moderado disminuyeron entre 1 y 0,7 centímetros de perímetro de cuello respectivamente posteriormente a la intervención. Y interesantemente estas diferencias permanecieron aún después de ajustar por baseline y sexo. Por lo tanto, en conclusión, una intervención de ejercicio físico concurrente de 6 meses de intensidad moderada y vigorosa podrían reducir levemente el perímetro de cuello en adultos jóvenes saludables. Esto es súper interesante, principalmente porque esto podría estar explicando que el efecto entre las intensidades de ejercicio y cómo esto de manera indirecta podría estar repercutiendo sobre la lipólisis y las tasas de movilización de este contenido de acumulación de grasa superior, del tronco superior del cuerpo. Sin embargo, debido al pequeño tamaño de muestra y a la menor cantidad de hombres sobre mujeres de estos hallazgos, estos tienen que ser tomados con precaución. Por último, nos falta incluir, y que van a ser mostrados en el paper, si esto tendría directa relación con lo que es los cambios en riesgo cardiometabólico y perfil proinflamatorio, tal como se mencionó en el estudio transversal. Bueno, ya en esta última instancia y en esta última parte, importante destacar que, bueno, a pesar de los hallazgos interesantes de todos estos papers, no nos debemos olvidar de que estos presentan limitaciones y que deben ser tomadas en cuenta. Entre ellas, principalmente, la mayor predominancia de todos los papers de mujeres sobre hombres. Segundo, que 4 de los 5 estudios fueron de tipo transversales, por lo tanto no podemos establecer causalidad entre los hallazgos encontrados. Tercero, el uso importante a destacar de una almohada en lo que fue el TAC, y cómo posteriormente al momento de determinar las cantidades de, creo que, ahí está, y al momento de determinar las cantidades de tejido adiposo compartimental y total, fue la verdad que un lío, principalmente por la posición que tenían algunos de los participantes y cómo muchas veces la papada puede interferir en esta cuantificación al momento de dibujar un ROI, cuando necesitamos cuantificar esta acumulación de grasa en esta zona del cuerpo. Por lo tanto, la importancia de plantearse futuras técnicas, ¿sí? Y también futuras mejoras en la metodología. Cuarto,
nosotros estimamos solo el tejido adiposo del cuello, que es lo que más se ha hecho hasta el momento a nivel de la vértebra C5. Importante replantearse que esto podría también ser ampliado y cuantificado en una zona, valga la redundancia, más amplia del cuello. Esto nos podría determinar quizás, o nos podrían arrojar asociaciones mucho más fuertes. Quinto, los resultados no deben ser generalizados, principalmente debido a las dificultades, como les mencionaba anteriormente, de poder dibujar un ROI al momento de cuantificar en un software cada uno de los compartimentos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que nosotros estamos trabajando con un tipo de población que no es excesivamente obesa. Entonces replantearse qué es lo que pasa cuando uno coloca a un superobeso en una máquina de este tipo. Posiblemente este superobeso queda fuera de los rangos, posiblemente esto va a ser mucho más difícil de cuantificar, por lo tanto vuelvo a insistir, la importancia de mejorar las técnicas es fundamental. Y por último, desconocemos mucho de este tipo de tejido adiposo, de esta zona particular. No conocemos nada acerca de la biología molecular, la señalización de este adipocito, cómo se comporta frente a esta instancia de obesidad, de contexto obesogénico, de sedentarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos más estudios que nos permitan indagar y nos permitan aumentar los conocimientos sobre esta región específica del cuello y por lo tanto seguir investigando. Bueno, cosas a favor, principalmente, que son en este caso nuestras fortalezas o nuestras fuerzas. Estamos trabajando en una población relativamente sana y por lo tanto antes de poder determinar cualquier asociación entre población enferma, entre comillas, o expuesta, como les mencionaba, a este ambiente favorecedor de un montón de alteraciones a nivel sanguíneo, corporal y de salud, necesitamos entender primero qué pasa en esta población sana. Segundo, estimamos lo que es el tiempo de sedentarismo y niveles de actividad física con una técnica objetiva. Tercero, también evaluamos lo que es tanto grasa como cantidad de tejido adiposo intermuscular en el cuádriceps con CT y también utilizamos DEXA para estimar lo que es la composición corporal del cuerpo. Por lo tanto, vamos a las conclusiones. En primer lugar, referentes al estudio 1, nuestros resultados indican que el perímetro cuello no es el mejor predictor de lo que sería la grasa total y central del cuerpo en adultos jóvenes. Sin embargo, necesitamos futuros estudios que puedan explorar su utilidad como una medición que pueda ser quizás utilizada en combinación con el índice de masa corporal, especialmente en mujeres, donde tuvimos las mejores correlaciones. Estudio 2, el perímetro cuello es asociado con una mayor cantidad de grasa ectópica acumulada en el cuádriceps en mujeres premenopáusicas, destacando por primera vez la relevancia de esta fácil, novedoso, low cost indicador antropométrico sobre lo que sería la grasa intermuscular almacenada en esta zona y cómo esto estaría asociado con salud en este grupo. Estudio 3, el tejido adiposo compartimental y total del cuello. Primero, se expande con un incremento de índice de masa corporal, adiposidad, y está altamente asociado con el riesgo cardiometabólico e indicadores proinflamatorios en población adulta joven sana. Por lo tanto, más estudios son necesarios para entender la acción de estos mecanismos sobre este depósito, particularmente del cuello, y sobre lo que serían las enfermedades cardiometabólicas y el estado proinflamatorio. Cuarto, estudio 4, el tiempo de sedentarismo y la actividad física en diferentes intensidades es asociada con el tejido adiposo compartimental y total almacenado a la altura del cuello, y esto sería de manera dependiente del sexo. Futuros estudios, por lo tanto, que examinen
como el factor genético, factor hormonal y otros factores relacionados con el estilo de vida, eh, y cómo el patrón, en este caso del sexo, podría determinar esta acumulación en esta zona particular, son necesarios. Y quinto, 6 meses de una intervención de ejercicio físico moderado y vigorosa podría reducir levemente lo que es el perímetro de cuello en esta población antes mencionada. Sin embargo, esto es totalmente preliminar y tenemos que seguir investigando y, bueno, y publicar también el paper, espero que salga próximamente, eh, y bueno, y seguir investigando al respecto de manera mucho más profunda. Es así como damos fin a lo que sería la sesión del día de hoy. Espero que haya sido de interés para cada uno de ustedes, que los lleve a motivarse con disciplinas nuevas, con temáticas nuevas, novedosas. Tenemos mucho por hacer al respecto, así que los invito a que seamos partícipes en investigación, a que nos motivemos, a que tengamos un pensamiento crítico. Y bueno, los dejo invitados a que me puedan escribir cualquier duda al respecto y espero que nos podamos ver en próximas instancias. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos en una nueva oportunidad. Vuelvo a agradecer la invitación hasta este diploma de Fisiología Clínica del Ejercicio, y me despido. Muchas gracias.